Ya que tenemos visto que existen evidencias suficientes para pensar que la evolución es un hecho y ocurre, ¿cómo entonces es que ocurre? La propuesta de Darwin y Wallace fue la selección natural. ¿En qué consistiría este procedimiento? Bueno, para Darwin y Wallace, la idea de selección natural surge de un proceso que ya se venía realizando en la humanidad hace mucho tiempo, que era la selección artificial, practicada ampliamente en la agricultura y en la ganadería, en la cual los, las personas controlaban los cruces que hacían entre distintas especies de animales y distintas especies de plantas para poder así, en las siguientes generaciones, obtener animales y plantas que tuvieran las características que a ellos les parecieran mejor. Por ejemplo, si, como vemos en el ejemplo de aquí, tenemos perros que tienen un pelaje de mediana longitud y dentro de toda la camada de perritos surgen perros con pelo corto, pelo largo y pelo medio, si la persona decide que quiere que en la siguiente generación surjan más perritos con, con pelo largo, lo más probable es que van a escoger un perro de pelo largo y lo van a cruzar con otro perro de pelo largo, de modo que en la siguiente generación todos los individuos tengan el pelo más largo. ¿Por qué? Porque sus progenitores también tenían el pelo largo. Desde la mirada de Darwin y Wallace, un mecanismo muy similar estaría operando para producir la evolución. Sin embargo, quien seleccionaría a los individuos con las características que pasarían a la siguiente generación no serían las personas, sino que más bien sería el ambiente, la naturaleza. ¿Cómo funcionaría la selección natural? Para Darwin y Wallace, un primer factor que tiene que estar presente en la selección natural es variabilidad, es decir, que no todos los individuos de la población sean iguales. Esta es una cuestión que es bastante fácil de encontrar, puesto que es muy difícil que en una población de una especie en particular no exista variabilidad. Sabemos que los individuos de una especie son distintos. Si vamos, por ejemplo, si vamos, por ejemplo, a las afueras de Santiago y observamos los espinos, nos daremos cuenta que no todos los espinos son iguales, no todos los perros son iguales, no todas las personas somos iguales, no todas las palomas son iguales y por supuesto no va a pasar en ninguna especie, ¿cierto? Para una misma especie puede encontrarse una gran variedad de individuos distintos que presenten pequeñas diferencias a pesar de ser de la misma especie. Este factor es importantísimo para que pueda darse la selección natural, porque eso va a hacer que estos individuos, que dentro de la población se presenten individuos con características que los hagan mejores adaptados a un ambiente y otras características que los van a hacer menos adaptados. Por ejemplo, acá, en la situación que observamos en la imagen, tenemos pececitos de colores más claros y colores más oscuros. En este caso en particular, el color más claro resulta ser una desventaja, puesto que es mucho más sencillo que sean reconocidos por depredadores y probablemente sean cazados y eliminados, ¿cierto? En este contexto, el tener un color más oscuro es una ventaja, puesto que pueden camuflarse los pececitos oscuros y de ese modo pueden sobrevivir. Si sobreviven, tienen más posibilidades de reproducirse y si se reproducen, es probable que su descendencia sea principalmente de pececitos oscuros. Y con el paso del tiempo, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que la variabilidad va a haber cambiado. La mayoría de los peces ya no va a ser claros, sino que probablemente van a ser oscuros, porque los peces claros habrían sido principalmente devorados por tener esta característica que los hizo más desventajados. Es súper importante acá recalcar que una característica no va a ser ventajosa o desventajosa por sí sola, va a ser el ambiente el que va a estar definiendo cuál es la característica ventajosa o no. Acá pudo haber sido el color claro la ventajosa, pero no lo fue, debido a que existían depredadores y los peces más oscuros se pudieron camuflar mejor. ¿Sí? Entonces, existe variabilidad, existen individuos con características que los hacen más aventajados que otros. Los individuos que presenten las características con más ventajas en ese contexto van a poder sobrevivir con mayor probabilidad, van a poder reproducirse con mayor probabilidad y por ende dejar descendencia y así los individuos de la siguiente generación se van a parecer más a ellos, a los aventajados, mientras que aquellos que tengan las características que los hagan menos aventajados probablemente no van a poder dejar descendencia con tanta facilidad. De ese modo, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que con el paso del tiempo, la variabilidad dentro de esa misma población va a haber cambiado. Si, por ejemplo, observamos esta situación en la que partimos en una población con individuos rojos, azules y amarillos, si observamos qué es lo que ocurre al final,
los rojos resultan ser mayoría, por ende podemos pensar que quizás acá la característica roja fue una ventaja. Y claro, quizás la característica amarilla resultó ser una desventaja, puesto que al final desaparecieron. Entonces, la evolución a través de la selección natural no es una transformación, ¿cierto? La evolución no es que los individuos vayan transformándose en otros, que una especie se transforme en otra. La evolución a través de la selección natural afecta directamente a la variabilidad dentro de las poblaciones. Y todos estos pequeños cambios que van ocurriendo dentro de los individuos de una población, en los que aparecen características nuevas, en donde son eliminados individuos que tienen algunas características, eso va con el paso del tiempo haciendo que esa especie cambie. Si en algún momento esa especie llega a ser muy distinta a la especie a la que perteneció inicialmente, vamos a haber dicho que surgió una especie nueva. Y así es como van surgiendo las especies.